Hola amigos, hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos acompaña Fernando Sánchez Dragó. Él es poco amigo de las etiquetas, por eso yo prefiero no presentarle y que sea él mismo quien nos cuente y quien se presente a sí mismo. Buenos días, señor Dragó. Buenos días, Alberto. Es un placer que estés aquí con nosotros hoy, en día en el que ha dicho usted anteriormente que es el último mohicano casi de una especie de gente que hacía televisión, que entendía la vida de otra manera, que escribía, que vivía para experimentar. Así es, ya sabes que, Gertrude Stein bautizó a Hemingway, Scott Fitzgerald, en fin, todos aquellos, Steinbeck, Dos Pasos, como la generación perdida. Yo ahora me siento verdaderamente miembro de una generación perdida. Se me ha muerto todo el mundo, prácticamente solo quedo yo. De los viejos amigos del colegio y de la infancia queda uno vivo. De la gente que vino conmigo a las cárceles en la época de las guerras antifranquistas y tal, allá por finales de los 50 y los 60, queda uno también. De la gente con la que yo lancé ese programa de televisión, en El Mundo por Montera, que tuvo tanto éxito y tal, están todos muertos. Y a lo largo de estos 2 o 3 años de pandemia se ha muerto Escotado, se ha muerto Eduardo Aute, se ha muerto José María Poveda, se ha muerto André Malví, se ha muerto prácticamente todo el mundo y quedo yo, misteriosamente, lo cual genera en mí cierto absurdo, pero cierto sentimiento de culpa, porque bueno, ¿por qué ellos se mueren todos y yo no me muero ni para atrás? Pero en fin, así es. ¿Llegará el hombre a ser inmortal algún día? Eso es un camelo, eso es un negocio que nos venden. Es absolutamente mentira. Precisamente ahora la editorial Destino acaba de publicar un bestseller sobre la longevidad, la inmortalidad, la eternidad, las expectativas de vida, todo esto, que se llama La medusa inmortal, porque parece ser que hay una medusa misteriosa que no envejece nunca, que no se muere nunca, ¿no? Y están investigando para ver si hay algo en esa medusa que nos lo pueden trasplantar a nosotros y tal. Pero en fin, en definitiva, el corolario de este libro es que todo eso es un camelo. Es decir, hay una ley biológica y física ineluctable, que es la segunda ley de la termodinámica. Todo lo que está caliente, es decir, todo lo que está vivo se enfría. Y por lo tanto ese es el destino de todo lo que está vivo. Lo que pasa es que lo que está vivo por energía. Es la famosa libido. La libido es energía. De ahí que el sexo sea tan importante para mantenerse vivo. Entonces la energía, como bien nos han explicado los físicos, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces todo esto se va a transformar, pero desde luego vamos a morir todos. ¿A usted le gustaría ser inmortal si pudiera elegirlo? Bueno, esa es una vieja pregunta, que ya se la plantea en definitiva, pues nada menos que Goethe en el Fausto y etcétera, etcétera. Pues sí y no. Las dos cosas, hombre, depende cómo sea el contexto, depende de cómo sea el mundo en el que uno vive. A mí, en el mundo en el que yo nací, en el que yo crecí, en el que yo viajé, en fin, en el que yo llevé a cabo todas las experiencias que constituyen la trama de mi vida, sí me gustaría ser inmortal. En el mundo actual, no. El mundo actual se ha ensombrecido de tal manera que ya no apetece mucho vivir en él. Mira, el mejor escritor español, que no soy yo, es Mauricio Wiesenthal, tiene un libro en catalán, extraordinario escritor, minoritario, tiene muchos libros y uno de ellos es unas memorias. Y él titula sus memorias Llegar cuando las luces se apagan. Efectivamente, él vino al mundo, es más o menos un hombre de mi edad, vino al mundo cuando las luces del mundo empezaban a apagarse, pero no se habían apagado todavía. A mí me sucede lo mismo. Yo llegué a un mundo en el que las luces todavía estaban encendidas, aunque ya parpadeaban, ahora las luces se han apagado. Entonces, en ese mundo sin luces no me gustaría ser inmortal. Pero el poeta habló en cierta ocasión del mundo donde siempre es de día. Bueno, entonces es verdad que siempre queda una chispita de esperanza, creo yo, en el pecho de todos los seres humanos de que ese mundo en el que siempre es de día exista, después de la muerte, eso sí. Entonces usted no tiene miedo a la muerte. No, miedo no, lo que tengo es respeto y curiosidad, sobre todo curiosidad. La verdad es que yo y todo el mundo, a lo mejor tú que eres muy joven no lo sabes, pero tú también, todo el mundo ha tenido experiencias de muerte. Ya sabes que todas las células prácticamente cada 7 años cambian. A ti dentro de 7 años no te queda ni una sola célula de las que tienes en estos momentos. Luego, en realidad, te has muerto, ¿no? Y sin embargo no te has muerto. Te miras al espejo, te sigues viendo, has cambiado, en fin, estás más viejo, tienes alguna arruguita, lo que sea, pero sigues teniendo la sensación, sabes que eres tú. Entonces eso nunca hasta que te mueres, y a lo mejor cuando te mueras tampoco, nunca desaparece. Es la estructura de la vida que es el carácter. El carácter es en lo que se fundamenta el yo, no el ego, que son las etiquetas a las que tú te referías en la no presentación de mi persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos estamos moviendo en esos mundos lábiles, esos mundos, en fin, versátiles, esos mundos líquidos, esos mundos gaseosos en el que no sabemos muy bien en qué atenernos y solo lo averiguaremos, de ahí mi curiosidad, cuando nos muramos. Pero yo
yo me he enfrentado a la muerte en muchas ocasiones, incluso físicamente por problemas médicos, cuando me operaron del corazón, en la guerra de Vietnam, mis viajes atravesando el Sáhara por aquí y por allá. Entonces no puedo tener miedo a la muerte, porque como ya decían los estoicos y los epicúreos, cuando la muerte está, tú no estás, y cuando tú estás, la muerte no está. Entonces es un poco estúpido morir a la muerte. Hombre, lo que sí, temer a la muerte. Lo que sí puede suceder es temer a la muerte dolorosa, a la muerte tras una larga agonía, en condiciones penosas, etc. Pero si no, no. Ahora, respeto, sí, no tengo ganas de morirme. No tengo ganas de morirme, pero te confieso, Alberto, mira, yo cuando era mucho más joven, cuando tenía 20 años, 30 años, yo siempre he querido ser escritor desde que era pequeñito, entonces siempre me fijaba en la solapa de los libros que leía, y leía muchos, cuando había escrito tal novela, una buena novela, aquel escritor. Porque me consolaba darme cuenta, porque yo iba posponiendo el momento en el que verdaderamente iba a publicar mi primer libro, etc. Y entonces me consolaba mucho viendo que la mayor parte de los escritores, hay alguna excepción, pero la mayor parte de los grandes libros de la historia de la literatura han sido escritos cuando el autor tenía de 40 años para arriba, con lo cual ya a los 20 años, a los 30, a los 35 me consolaba con eso. Bueno, ahora me fijo también en los años que tiene la gente que se muere, porque es que ahora ojeas la prensa y todos los días se muere alguien, es una cosa impresionante, la repentinitis esta famosa que estamos padeciendo, y entonces me fijo mucho en la edad a la que se muere la gente. Y chico, entre los 80 y los 85 años, digan lo que digan, las estadísticas palma casi todo el mundo. Entonces yo tengo 86, entonces yo estadísticamente yo ya estoy muerto. Yo ya he superado la esperanza de vida de los españoles, ¿no? Bueno, y eso te da una suerte de inmortalidad, porque estadísticamente estoy muerto, pero sigo vivo aquí hablando contigo. ¿Y a usted con 86 años qué le falta por conquistar? Bueno, por conquistar nada. Yo creo que todas las conquistas ya se han llevado a cabo. Las conquistas del amor, las conquistas de la aventura, las conquistas del viaje, las conquistas incluso de la literatura. Bueno, es verdad, no he escrito las tragedias de Shakespeare, no he escrito el Edipo Rey, no he escrito el Quijote, pero bueno, en fin, he hecho algunas cosillas que no estaban mal del todo, ¿no? Entonces, por conquistar nada, por vivir mucho. Es decir, para mí la vida sigue siendo una fiesta. Mira, yo tengo, todos tenemos los famosos 5 sentidos, el olfato, el tacto, el sabor, el oído, etc. Pero hay otros 3 sentidos que son los más importantes para estar vivo. Y yo esos 3 sentidos los tengo muy acusados, que es el sentido del humor. Yo estoy siempre de guasa, yo estoy siempre contento, yo estoy siempre alegre, yo no me enfado nunca. El sentido del amor, por supuesto, que es el sentido, en fin, de la emoción, del afecto hacia el mundo entero y, por supuesto, hacia otras personas. Y el sentido común, que es importantísimo. ¿Y qué es lo que ha perdido este mundo en el que las luces se apagan? Las luces se apagan porque el mundo ha perdido el sentido común. Verdaderamente por las mañanas, no sé, pones la tele, pones la radio mientras te duchas, te metes en fin, por vía digital o como sea, en un periódico y te llevas las manos a la cabeza de la falta absoluta de sentido común de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. La gente se ha vuelto loca. ¿Ha aprendido a olvidar? Bueno, un escritor nunca debería aprender a olvidar, el venero de la literatura, y yo soy solo escritor, por encima de todo soy escritor y nada más que escritor, el venero de la literatura es la memoria. Yo ahora, curiosamente, porque esto no me pasaba antes como escritor, pero me pasa ahora, siento... Vaya por delante que yo no creo que haya un deber de escribir. Esa famosa frase, verso de Machado, cuando decía, me debéis cuanto escribo. Bueno, yo esto también lo digo, es decir, cualquier lector está en deuda con el escritor, no es el escritor el que está en deuda con el lector. Pero, sin embargo, o sea, yo nunca he sentido la literatura como un deber, la literatura era para mí una vocación y una afición y una devoción, pero ahora empiezo a sentir un deber. Y el deber es, teniendo en cuenta las mentiras que nos están contando por todas partes, esta falsificación sistemática de la historia, esta falsificación sistemática del mundo de ayer, el título que le puso nada menos que Stefan Zweig, grandísimo escritor, a sus memorias. Bueno, ante esa falsificación brutal por la cual tú hablas ahora con un chico, un millennial, un chico de 20 años, de 30 años, tal y cual, y no tiene ni la más mínima idea de cómo era el mundo hace más allá de 30 años. Entonces siento un poco el oscuro deber de contar a los lectores cómo era el mundo en el que yo nací, cómo era el mundo anterior. Entonces, desde ese punto de vista no puedo olvidar, pero es verdad que olvido. Es verdad que la memoria es caprichosa, que la memoria mezcla y que la memoria nos está engañando continuamente. Pero vamos, yo procuro reconstruirla, en fin, con la mayor fidelidad posible. ¿Se ha sentido alguna vez marginado?
Bueno, vamos a ver, mira, yo desde hace ya muchas décadas adquirí la costumbre de coger baldosas pequeñitas, de 20 por 20, de 15 por 15, y escribía frases en ellas y las iba colgando por aquí y por allá en mi casa. Y una de las frases que escribí en los años 70, era marginado pero no desarraigado. Entonces, yo marginado me he sentido toda la vida. Es decir, yo siempre he tenido la impresión de que todo el mundo pensaba exactamente lo contrario de lo que yo pensaba sobre casi todo. Bueno, eso me marginaba, pero no me desarraigaba, ¿no? Entonces, marginado me he sentido muchas veces, incluso ahora, pero no, eso no me importa, eso me gusta. Es decir, una de mis fantasías desiderativas, volitivas, constantes, es la de ser el último hombre vivo o vivir en una isla desierta, ese robinsonismo, ¿no? Así que sí, me he sentido marginado, pero me gusta estar marginado. ¿Usted cree en el tópico de que todos los hombres somos iguales? Todos los hombres somos desiguales, no hay dos hombres iguales. Eso es la lacra de nuestra época, el igualitarismo. Pero bueno, es evidente que todos somos iguales. Pero no es que los hombres seamos iguales, es que no hay dos plantas iguales, dos árboles iguales, dos besugos iguales, dos gatos iguales. Yo tengo muchos gatos y todos los gatos son diferentes. Es decir, todos venimos al mundo, los hindúes y los budistas y tal te dirán que es por ley de karma, de vidas anteriores, o los científicos te dirán que es por los genes, etcétera. Pero todos venimos al mundo con un carácter y el carácter es el destino. Y el carácter es nuestra estructura verdadera, lo que no cambia nunca. Y no hay dos caracteres iguales. Antes ha hablado del deber con la literatura. ¿Para usted es un sufrimiento o un placer la literatura? Bueno, eso es también una eterna cuestión. Se habla del dolor, el pánico, el terror ante el folio en blanco. Yo nunca he tenido ese dolor. Yo, cuando veía un folio en blanco me abalanzaba sobre él. Más bien, mi defecto, digamos, entre comillas, era lo contrario. Era demasiada exuberancia, demasiada inspiración. Me desbordaba. No, yo nunca he sentido este terror ante el folio en blanco, ¿no? Yo siempre he tenido más ideas de las que tenía tiempo y fuerzas para exponer. Así que no he sentido ese terror nunca. Para mí escribir ha sido siempre un gozo. Pero es que todo ha sido un gozo. Mira, yo es que hace unas horas, esta mañana, dejé un tuit, en fin, en esa cuenta de Twitter, que yo lo he convertido en un género literario, lo utilizo en fin, a la manera de aforismos y tal. Entonces decía, por más esfuerzos que hago en buscar malos recuerdos en el desván, en la almoneda, en el dédalo de la memoria, no encuentro ninguno. Y bueno, eso es una cuestión de carácter, porque claro, si yo he hecho un vistazo a mi vida, y lo he hecho continuamente, sobre todo para escribir mis libros, que son fundamentalmente libros de memorias, hombre, digo, oye, me han pasado cosas que casi todo el mundo piensa que son cosas, hombre, conflictivas, dolorosas. Yo qué sé, ir a la cárcel, en fin, yo estuve 5 veces en la cárcel, irme al exilio sin pasaporte, hacer la mili y de verdad, no las milicias universitarias y tal. Bueno, ese tipo de experiencia, o por ejemplo, operarme del corazón, cuando me pusieron 3 bypasses. Cuando me pusieron 3 bypasses, yo escribí un libro, Kokoro, a vida o muerte, contando todo lo que fue mi paso por la operación, por el quirófano, por el hospital, etcétera, etcétera. Y es un libro lleno de alegría, es un libro gozoso, es un libro jubiloso, porque a mí me gustó muchísimo aquello. Entonces yo siempre digo que a mí me gusta hasta coger la gripe. Hombre, es verdad que hay algún momento cuando tienes la fiebre muy alta, sudas, dolores musculares, temblores, escalofríos y tal, pero eso se pasa enseguida. Entonces el escritor tiene un enorme privilegio, es el único privilegio que tiene, y es que todo lo que le sucede, sea bueno o sea malo, nutre su obra y por lo tanto nutre su vida, nutre su vocación. Entonces desde ese punto de vista, no, la literatura para mí siempre ha sido una experiencia de júbilo. ¿Cuáles son sus gozos y sus obsesiones? Bueno, mis gozos, bueno, hombre, yo soy muy hedonista, a mí me gusta comer bien, a mí me gusta el buen vino, a mí me gustan las mujeres guapas, a mí me gusta el peligro. Mi mayor gozo es el peligro. ¿Ves? Esto es bastante chocante, pero yo he estado en peligro bastantes veces en mi vida. En fin, para decirlo de una manera un poco metafórica, extremadamente literaria, oír silbar las balas cerca de mis sienes es algo que me ha producido siempre una especie de orgasmo, que es algo parecido a lo que experimentan, por ejemplo, los mozos sanfermineros, que cuando llega el 7 de julio, en la calle de la Estafeta, hacen esa barbaridad, yo la he hecho en 4 ocasiones, que es colocarse delante de 6 toros en puntas que van como exhalaciones. Bueno, cuando han pasado los toros, después de haber sentido los morrillos de los toros aquí en los riñones, los resoplidos, de haber visto pasar los pitones de los cuernos rozando tus caderas, tienes una explosión de gozo, una explosión de adrenalina extraordinaria, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mi experiencia más gozosa ha sido el peligro. Por eso lo busco siempre. Yo cuando me levanto y veo que ha estallado una revolución, ha entrado un volcán en erupción, que hay una pandemia, cosas de estas, mi impulso es inmediatamente irme hacia allí. A veces lo consigo, a veces no. A lo largo de la vida lo he
conseguido en muchas ocasiones, porque yo he tenido también la suerte, porque las luces del periodismo no se habían apagado, en fin, enlazo con lo que decía antes, de que, bueno, conocí a un director de periódico que le decía, oye, ha estallado la guerra del Vietnam, envíame allí. Y me enviaba. Ahora no te envía nadie. Ahora todo se hace corta y pega. Hay un misionero que envía 4 noticias desde Saigón, suponiendo que siguiera la guerra de Vietnam, y con eso se compone el periodismo, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de nacer a tiempo. Tú no. Yo no. ¿Usted se contradice a veces también? Por supuesto. Eso es... Mira, esta mañana he pensado en empezar a poner en Twitter la nueva Declaración de Derechos Humanos, la mía, ¿no? Y el primer precepto sería el derecho a contradecirse. En cierta ocasión, y yo esto lo he contado a menudo, a Graham Greene, nada menos que a Graham Greene, uno de los grandes novelistas de nuestra época, en un coloquio, en una charla, en una conferencia, alguien se levantó y le dijo, usted se contradice, señor Greene. Y Graham Greene le dijo, sí, claro, me contradigo. Entonces, fíjate que la filosofía que sigue estando vigente hoy día, que es la filosofía griega, que es la filosofía de Aristóteles, de Platón, etcétera, la filosofía de la Hélade, bueno, en ella había 3 principios fundamentales. Uno era el principio de identidad, esa. Bueno, vale, claro que esa. Otro era el principio de tercio excluso, que no te lo voy a explicar porque es bastante complicado. Y otro era el principio de contradicción. Y es ahí donde estalla la chispa. Cuando tú dices, no esa, inmediatamente las antenas de la atención, las antenas del conocimiento cognitivo se levantan y dicen, ¿cómo que no esa? Y ahí empiezas a pensar, ahí empieza la reflexión, ahí empieza el pensamiento, ahí empieza la filosofía. Y quien que sea inteligente no se contradice. Si estamos cambiando constantemente, incluso en nuestro aspecto físico, tu cara dentro de 20 años contradirá la cara que tienes en estos momentos. Todo cambia, y como todo es cambio, y la única ley de la naturaleza es el cambio constante, evidentemente la contradicción, uno cambia de ideas. No le da miedo el cambio. ¿Y a usted qué le da miedo? ¿Le da miedo España? No, me dan miedo las mujeres y las motos. Yo no me subo a una moto, vamos, ni a palos, ¿eh? Y las mujeres siempre nos han dado miedo a los hombres. Las mujeres son misteriosas, ¿no? Las mujeres son muy distintas a nosotros. Los hombres siempre nos acercamos con suma cautela a las mujeres, y las mujeres nos dominan, las mujeres nos manejan, las mujeres, bueno, entonces, las mujeres, a mí... Una de las cosas que no me gustan de las mujeres, y que los hombres tenemos en menor medida, también las tenemos, yo no. Las mujeres pueden montar escenas. A mí una escena me supera, me machaca, me vence. Yo en cuanto me montan una escena me acobardo, me acauquino, me agacho y doy la razón a quien me está montando la escena. Entonces me da miedo la capacidad de las mujeres para montar escenas. Lo que mi gran amigo Antonio Escotado, gran filósofo, que murió, como sabes, hace exactamente 1 año, decía la cofradía del santo reproche. Esa condición de las mujeres hacia los hombres, esa capacidad infinita que tienen de reprocharnos cosas, porque claro, los hombres nos enamoramos de las mujeres, cierto, las mujeres se enamoran de los hombres, cierto, pero las mujeres cuando se enamoran de un hombre creen que ese hombre no se va a contradecir, no va a cambiar nunca, va a ser siempre el mismo, y cuando se da cuenta de que el hombre ha cambiado, de que ya no es el que conocieron, entonces se enfadan con él, le reprochan, la queja, la acusación y estas cosas. El hombre en cambio no, el hombre es más simplón para estas cosas, ¿no? Entonces sí, me dan miedo las mujeres. ¿Quién lo diría, Totalmente. Pues muchas gracias, Fernando Sánchez Dragó. Yo espero que podamos verle aquí más veces. ¿Ha pasado la media hora? Un placer totalmente. Además me avisan por pinganillo porque está ahí el contador. Nos vamos a publicidad y ahora venimos con salud y bienestar.